Estamos con el doctor David Velasco. Él es abogado de las víctimas fallecidas en las protestas de Juliaca en Puno. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buenas tardes, señorita periodista, y buenas tardes a sus televidentes en Conéctate con Mayra. Muchísimas gracias, doctor. Mi pregunta es, o quiero saber cómo van las investigaciones de estos hechos ocurridos en las protestas de las víctimas que fueron de cierta manera, no sé si está bien dicho asesinadas, pero fueron víctimas por proyectil de arma de fuego. ¿Se determinó que es un asesinato o todavía están en esa investigación, doctor? Bueno, en realidad está en investigación la imputación que hemos formulado desde la defensa de las víctimas, entre otros delitos, es asesinato, lesiones graves y ahora también tortura y genocidio. Entonces, el que usted diga que se habrían producido asesinatos es correcto, porque es el tipo penal que hemos imputado a las personas que han sido responsables en este punto. Hay que recordar aquí que hay dos tipos de investigación. Hay una investigación que se llevaba a cabo en las provincias por las fiscalías provinciales, pero que en una decisión que nosotros hemos cuestionado de la Fiscalía de la Nación, se creó un equipo especial con sede en Lima, con 12 fiscales, uno de ellos superior y los demás provinciales, que iban a ver e investigar todos los hechos ocurridos en provincias, los hechos de Andahuaylas, de Juliaca, de Cusco, de Ayacucho, de Trujillo, etcétera, ¿no? Entonces, este equipo especial en el momento está llevando a cabo las investigaciones que tienen que ver con los hechos que son hechos que estaban siendo investigados por las fiscalías provinciales y donde los imputados son pues personas que no tienen algún tipo de beneficio procesal por un alto cargo, ¿no? Entonces, desde coroneles hacia abajo, generales hacia abajo, digamos, y otros funcionarios que no tienen mayor responsabilidad en el Estado, pueden ser imputados, procesados, investigados por estas fiscalías. Ninguna fiscalía provincial, ya sea la de Juliaca, ya sea la de Andahuaylas, está por el momento viendo estos casos, sino es el equipo especial de Lima. A nosotros nos parece muy importante hacer esta precisión porque luego hay confusiones, ¿no? Al mismo tiempo, hay otra investigación, la que se sigue a la presidenta Dina Boluarte, a sus ministros, exministros, al primer ministro Tarola, ¿no? Que se sigue ante la fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque por su alto cargo, por su condición de altos dignatarios, no pueden ser investigados por fiscalías superiores o fiscalías provinciales, sino por la fiscal de la Nación. Esa investigación también se lleva a cabo en Lima, está dirigida por el despacho de la fiscal de la Nación en el área específica de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. En concreto, en ambos casos, nosotros creemos que hay una investigación lenta, que no hay una investigación con la fortaleza y con la oportunidad y, digamos, rapidez con la que la situación amerita. Imagínense, en Juliaca recién se están haciendo diligencias de inspección 6, 7 meses después que se creó el equipo especial y a casi un año de ocurridos los hechos. Recién la semana pasada se ha ido a los exteriores del aeropuerto a indagar cómo se suscitaron los hechos, en qué espacio, en qué lugar, y si hubieron, por ejemplo, proyectiles de armas de fuego, ¿no? Y usted dice, pero claro, es que la justicia es lenta y a veces, no, pero es que si demora, muchos vestigios desaparecen, muchos elementos de prueba que pueden acreditar la comisión de los hechos desaparecen, ¿no? En el caso de la presidenta de la investigación, la presidenta Dina Boluarte, se dice que a todas voces desde el Estado que hay una actitud de colaboración para el esclarecimiento de los hechos. El 27 de septiembre... Sí, permítame. Dígame. A ese Por punto voy a llegar, pero primero quiero que me vaya explicando lo que nos viene narrando. Dos cosas. Primero es que sabemos o entendemos, ya entendimos lo que usted nos está diciendo, que las dos investigaciones que se están haciendo están en Lima, cuando solo debería estar una, y la otra investigación debería llevarse en la zona provincial o regional donde ocurrieron los hechos. Esto es cuestionable porque los familiares, los deudos que están reclamando justicia tendrían que viajar a la capital, ¿verdad? Esa es una pregunta que le quería hacer. Como de hecho está ocurriendo, muchos deudos, o sea, hoy día, por ejemplo, han habido declaraciones de personas deudas por los asesinatos de Juliaca y han tenido que venir a Lima a declarar presencialmente. Y es gente que muchas veces tiene solo con las justas para comer y menos va a tener para trasladarse. Además, la ley penal
La ley penal dice que las investigaciones tienen que llevarse en el lugar de los hechos. Ya. A eso iba. Entonces, desde ahí ya iniciamos mal prácticamente, porque las investigaciones no se están dando en las regiones como debería decir, como debería hacerse de acuerdo a la ley, ¿verdad, doctor? Sino que ha Así sido es. trasladado a Lima. ¿Por qué? Así es. Eso es lo que queremos saber, porque está muy largo la distancia y muchas personas con las justas les alcanza la economía, mucho menos para venir y exigir justicia. Dos, la segunda pregunta que quería hacerle, me dice que recién después de 6, 7 meses se están haciendo las investigaciones en los lugares en donde se ha producido estos hechos. ¿Cuánto tiempo es lo normal? Y por qué, a mi parecer, no sé mucho de la materia, pero a mi parecer es muchísimo tiempo, porque usted mismo lo acaba de mencionar y también concuerdo con ello, muchas pruebas se van deteriorando, se pierden y se eliminan. Mire, lo normal sería pues que máximo a los 30 o 45 días, máximo, ¿no? En una situación de extrema complejidad se lleven a cabo estas diligencias, si no en 3 o 4 semanas como máximo, ¿no? Pero acá 6 meses, el equipo especial se crea en abril, ya estamos en octubre y en la semana pasada recién se están llevando a cabo estas diligencias, ¿no? Justamente a eso iba la falta de ineficiencia, se podría decir, en el Ministerio Público para llevar estos casos de suma importancia para muchas familias que quizá el Ministerio Público no lo está enfocando de esa manera, porque no podemos pensar otra cosa o no queremos pensar otra cosa que se está parcializando de repente, no queremos pensar eso, pero no tenemos claridad de los hechos. Esto se tenía que resolver justamente ahí nada más, ni bien sucedió los hechos. Ahora, traerlos a Lima ya es otra cosa, ¿no? Es alejarlos más de los deudos y no permitir prácticamente que se lleve con transparencia, a mi parecer, porque hay deudos que no les va a alcanzar ni siquiera el pasaje para poder llegar hasta Lima. Y si lo hacen, lo harán 1, 2 veces. Entonces no van a poder estar exigiendo justicia como debería ser. Ahora, la otra pregunta que justo usted nos estaba mencionando, la última situación que tuvo el 27 de septiembre por parte del Ministerio Público, donde citó a la presidenta Dina Boluarte y al premier Alberto Otárola, y que siempre hemos escuchado el mismo discurso, ¿no?, de la presidenta Dina Boluarte, que va a colaborar para que esto se esclarezca. ¿Usted estuvo presente ese día? ¿Hubo alguna colaboración por parte de la presidenta Dina Boluarte para esclarecer estas muertes? En la primera declaración de Dina Boluarte, el 6 de junio, si mal no recuerdo, ella se limitó a declarar, a responder escuetamente a la fiscalía, y cuando los abogados de la defensa de las víctimas quisieron preguntar, simplemente dijo voy a guardar silencio y no colaboró en nada. El 27 de septiembre, que fue citada por segunda vez, simplemente llegó y ni siquiera la fiscalía le quiso contestar, simplemente dijo voy a guardar silencio. La actitud de no dar información para esclarecer los hechos no es una actitud precisamente de colaboración con el esclarecimiento de los hechos. A todas luces se va al exterior, a Estados Unidos, a la Comisión Interamericana, le dice, no se preocupen, mi gobierno va a colaborar, nosotros vamos a dar todos los elementos de juicio para esclarecer los hechos. Y cuando a ella en lo personal le toca declarar para decir si se dieron órdenes o no se dieron órdenes, cuáles fueron las decisiones, por qué se declaró el estado de emergencia, quién dirigía las operaciones militares, quién dijo que dispararan o que no dispararan, simplemente guarda silencio. Ni siquiera niega, simplemente guarda silencio, y eso evidentemente no contribuye en nada. El ministro Tarola, ¿qué dijo en su última declaración? También me parece que del 27 de septiembre, dijo, yo me limito a mis respuestas dadas en enero de este año. O sea, tampoco dijo nada, simplemente se cayó o hizo remisión a sus respuestas de una declaración. ¿A qué van en todo caso a declarar si van a decir eso? ¿Y por qué dicen que van a colaborar si al final no lo hacen? Eso es evidente y se están burlando de la justicia y que buscan las víctimas y de las expectativas de las víctimas de saber la verdad de lo que ocurrió, ¿no? De verdad que es sobrecogedor escuchar a los deudos cuando declaran. Yo he estado en las declaraciones del día sábado, del día de hoy y en anteriores declaraciones, cuando ellos dicen, se me ha ido la mitad de mi vida cuando se fue mi hijo menor de edad, se me ha ido la mitad de mi vida cuando se me ha ido mi familiar, ¿no? Y hablamos de personas de la tercera edad, hablamos de personas jóvenes, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, ¿por qué ellos tendrían que sufrir tanto dolor de pérdida de seres humanos y a eso sumar el hecho de que por intereses meramente políticos o intereses personales simplemente guardo silencio para no esclarecer los hechos, ¿no? ¿Qué parte de colaboración es eso, señora Dina Boluarte?
o qué tan inhumana es usted. Quizá a usted no le tocó perder a un hijo como lo perdieron las señoras que hoy vienen llorando y gastándose todo su dinero hasta Lima para pedir justicia. ¿Qué interés del Ministerio Público de traer estas investigaciones a Lima y alejarlo más de la justicia en las regiones y junto a su familia? ¿Qué es lo que está buscando la presidenta Dina Boluarte? Dice colaborar, como usted lo acaba de mencionar, pero al final guarda silencio. ¿Por qué? ¿No tiene nada que decir? Cuando ya hemos escuchado algunas versiones, doctor, de diferentes comandantes, policías, que incluso han dicho que la presidenta estaba enterada de todas las órdenes que se daban, no para tener estos hechos que hemos tenido. Entonces, ahora que el premier diga, me voy a la primera declaración que di, es porque de repente se olvidó el discurso y no tiene que responder. O de repente ninguno de los dos les interesa esclarecer estas muertes que hemos tenido, señora Dina Boluarte, el premier Alberto Tarola, pero en Juliaca, en Puno, sí hay personas que quieren que estos hechos sean esclarecidos, que quieren justicia y que se quedaron sin algo que no les van a poder recompensar, porque no hay justificación para la pérdida de una vida humana. Perdieron a sus hijos, a sus padres, perdieron a sus hermanos, y estas personas están pidiendo justicia y usted, presidenta, no hace nada por darle esa justicia porque guarda silencio en todas las citaciones que usted ha podido ir. Esto es indignante, definitivamente, me indigna porque de alguna manera creo que todos los peruanos sentimos empatía y el dolor que muchas personas, quizá por ser de situación económica muy baja, no pueden o no tienen la importancia para otros medios, para ser protagonistas de lo que verdaderamente pasa, el dolor que sufren y que sienten. Esto indigna, doctor, y de verdad que esto ya rebalsa todo. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el siguiente proceso? ¿Y cómo vamos a acelerar esta situación? Porque no queremos de aquí a 20 años, 25 años, como tuvimos un caso similar, decir, por fin se hizo justicia. No vamos a esperar 20 ni 25 años. A ustedes tengo entendido que, bueno, llegan a un acuerdo con los familiares. Al premier y a la presidenta se le paga el abogado, se le paga todos los gastos. Los peruanos le pagamos, pero a esas personas que vienen de Puno a reclamar justicia, ellos pagan con su propio dinero de su bolsillo. A la pregunta que iba, doctor, ¿qué es lo que viene de aquí? Bueno, hay que continuar con la investigación. Esperemos que pase a la segunda etapa la Fiscalía, tanto del equipo especial como de la Fiscalía de la Nación, y formalecen investigación preparatoria por los crímenes que estamos denunciando. Se inicie ya no sea una investigación meramente preliminar, sino una investigación en el sentido de buscar la posibilidad de que haya juicio y sean enjuiciadas todas las personas, desde Dina Boluarte hasta el último suboficial o el último funcionario que tuvo responsabilidad en los asesinatos cometidos, en las lesiones graves cometidas, en las torturas cometidas, ¿no? Porque se ha denunciado también delito de tortura. Ahora, nosotros estamos enfocados en las víctimas, en los deudos, y hay más allá otros casos de personas que han quedado heridas, de personas que han quedado incluso incapacitadas para trabajar, ¿no? Hay otros casos que también ameritan preocupación. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso en Lima también, estamos haciendo defensa en Lima, de una persona que perdió el ojo, ¿no? Y el Estado no ha hecho nada por repararle o apoyarle para su restablecimiento médico. Esta persona de escasos recursos, con la solidaridad y la generosidad de su comunidad, está tratando de atenderse y salir adelante y recuperarse, porque el ojo nadie se lo va a devolver, ¿no es cierto? Claro, perder la vida es mucho más grave, pero el ojo es un órgano vital para la subsistencia, una persona joven de 20 y tantos años, y frente a eso también hay que preocuparnos, porque como él, hay muchas personas que han quedado lisiadas, que han perdido alguna parte de su cuerpo, y naturalmente necesitan ser resarcidos para que puedan, en lo posible, tener una vida más o menos normal, ¿no? Doctor, ante esta negatividad por parte de la presidenta, del premier, ¿qué otra situación puede hacerse para avanzar la investigación? Porque al no tener respuestas, creo que no se puede estancar ahí, sino las investigaciones tienen que seguir. ¿O cuál es el proceso ante ya la rotunda negatividad de declarar, de pronunciarse y de responder, sobre todo, por parte de la presidenta y del premier? Yo creo que ya debe pasarse al tema de la formalización de la investigación preparatoria,
como dice, preparatoria para preparar las pruebas que nos permitan llegar a un juicio que permita la sanción de los responsables, ¿no? Es cierto que es tu derecho a guardar silencio, pero creo que no es tu derecho a declarar cuando quieres, como quieres y como te parece pertinente, ¿no? O sea, un día solo respondes las preguntas del fiscal y no las preguntas de los abogados de las partes, otro día ni siquiera respondes las preguntas del fiscal y menos las preguntas de las partes. Allí hay una actitud evidente por parte de los investigados no solamente no esclarecer, sino de entorpecer las investigaciones. Y si hay una actitud de entorpecimiento es porque algo están ocultando, algo están escondiendo y responsabilidad penal tienen de todas maneras. Por lo tanto, la Fiscalía ya debe formalizar esa investigación. Definitivamente, creo que acá todos debemos ser tratados de la misma manera. Esa soberbia y esa prepotencia la dejó mostrar o la dejó salir en Junín. No sé si usted recuerda o ha podido ver esas declaraciones o ese pronunciamiento con qué soberbia de la presidenta Dina Boluarte, donde decía, acá estoy dando la cara, quieren decirme algo. Esas personas prácticamente dio a entender que esas personas se han muerto porque ellos han buscado su muerte. ¿Usted llegó a escuchar Claro. esas declaraciones, doctor? Sí, sí, lamentables, retadoras, como la del primer ministro en este Perumín, creo que me parece en Arequipa, donde dijo, También que han aquí no le combatido tengo miedo. al... Aquí no le tengo miedo a nadie, ¿no? Aquí vamos a imponer el Estado de Derecho, la fuerza y no sé qué, vamos a defender el capital, ¿no? Como si la vida de los seres humanos y la posición de las personas no contase. O sea, mi opinión cuenta como ciudadano del país, de una comunidad cuenta. Ellos tienen que respetar esas decisiones. Ellos están allí como presidente o primer ministro para servir a la población, no para servirse de la población y hacer con la población lo que quieren. No pueden servir solamente a sectores minúsculos que están interesados de repente, en principio de manera legítima en la economía, ¿no? En tener ganancias, pero a base de sangre y fuego ya no es legítimo. Eso se llama crimen internacional. Muy de acuerdo con lo que usted está mencionando. Ahora, yo le mencionaba las palabras, y usted también lo ha escuchado, de la presidenta Dina Boluarte, del premier retadoras y totalmente desconociendo alguna responsabilidad. Pero sumado a la interpelación que se le hizo al ministro del Interior en el pronunciamiento, al final de su discurso, él mencionaba y decía que han luchado por combatir las violencias en las protestas y no pararán hasta conseguir las cabezas de las personas que hicieron todas estas violencias. Eso da a entender que desconocen totalmente lo que el pueblo estaba reclamando y que desconocen las actuaciones que tuvieron los policías, los efectivos, ¿no? En cuanto a lo que sucedió verdaderamente, doctor. Efectivamente, pero no es que no desconocen, simplemente le dan la espalda. Ellos conocen perfectamente lo que está ocurriendo, pero simplemente hay un desprecio total por la vida humana, porque como usted acaba de decir, porque son pobres, porque son campesinos, porque son de pueblos indígenas, por eso su vida vale menos que la de ellos o la de otras personas que pudieran tener una posición económica solvente, que felizmente la pueden tener de manera legítima y que nadie los cuestiona, nadie le dice hay que quitarles a ellos para darles a nosotros. Pero los pobres, los ricos tienen los mismos derechos y su opinión vale de la misma forma. Entonces, las autoridades están allí porque la población decide que estén y tienen que servir a los intereses de las grandes mayorías de la población, de los pueblos indígenas, que dicen que cuando hay un proyecto minero que está contaminando, les está afectando su vida, y el Estado, en vez de proteger los derechos de la comunidad, lo que hace es acallarlos a sangre y fuego porque los consideran antimineros, antiprogreso, ¿no? Y esa es la actitud con la que observan las protestas, y por eso es que simplemente le dan la espalda y le dicen a las fuerzas del orden, que son más bien las fuerzas del desorden, les dicen que acallen a sangre y fuego y cometen graves violaciones de derechos humanos. De verdad que es lamentable escuchar estas declaraciones, estas palabras que han tenido, ¿no? De desconocimiento, de darle la espalda al pueblo peruano. Y es triste porque muchas personas que han fallecido ni siquiera estaban en las protestas. Han sido personas que lamentablemente se cruzaron por ahí o lamentablemente estaban haciendo otra cosa y les llegó el disparo porque dispararon a matar, a sangre fría. Yo lamento muchísimo en el alma la pérdida de un ser humano y lamento mucho la pérdida del congresista Hernando Guerra, y la verdad que esto
tuvo que pasar para que todo el mundo salga en las portadas el problema que teníamos en el sector salud? Definitivamente, si tocan a uno de ellos, ahí recién saltan. ¿Qué pasaría si uno de los hijos de la presidenta, de uno de los ministros, del premier o de los congresistas fuera el que haya sido asesinado de esa manera por salir, de repente por caminar o por estar en alguna protesta o por exigir sus derechos o simplemente tuvo la mala suerte de cruzar por donde no debía? ¿También actuarían de la misma manera, señores congresistas, señores ministros, señora presidenta, si fuera la vida de su hijo, de su familiar, y no la vida de nuestros hermanos de Juliaca? ¿Sería el mismo resultado, las mismas respuestas, sería el mismo silencio o exigiría justicia hasta llegar con los responsables? Esto es lamentable, doctor. La verdad que a nosotros nos indigna porque es la vida del ser humano y esto se tiene que respetar y se tiene que esclarecer y que todo el peso de la ley caiga si es que existe justicia y si existe también el trabajo eficiente del Ministerio Público sobre los responsables. Sí, de todas maneras, la misma indignación la compartimos, esperamos que haya justicia. Ya saben que el brazo de la ley va a llegar de todas maneras, si no preguntemos a los expresidentes, sobre todo a uno de ellos, al primero, que está detenido cuántos años por graves violaciones de derechos humanos, y no crean que los actuales funcionarios, como la presidenta, altos funcionarios como el primer ministro, van a librarse del manto de la ley. La ley les va a llegar ahorita 2 o 3 años o de acá a 5 años. Por supuesto que por la justicia queremos que se esclarezca y se establezcan las sanciones pronto, ¿no? Y entonces, por ahora van a gozar de la tranquilidad que, entre comillas, le da el uso del poder del Estado, ¿no? Pero les va a llegar porque la gente de Juliaca, como usted dice, y de otras poblaciones como Andahuaylas, Ayacucho, Pichanaki, La Libertad, Cusco, Puno, etcétera, van a seguir peleando y los organismos de derechos humanos como los que yo represento, vamos a seguir en la idea de luchar contra la impunidad para que se establezcan las sanciones, ¿no? Nuestro asesoramiento es absolutamente gratuito a todas las personas y ellos lo saben, y ese asesoramiento naturalmente es con el apoyo de la cooperación internacional absolutamente lícita y controlada por todos los estamentos del Estado que tienen que ver con el buen uso de los recursos de la cooperación internacional. Muchísimas gracias, doctor, no solo por el gran gesto que está haciendo, sino por la defensa que viene teniendo para estos deudos que vienen reclamando justicia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señorita periodista Mayra, por darme la posibilidad de dirigirme a sus televidentes. Gracias. Muchísimas gracias. Así pueden ustedes, los dominicales, los demás programas, entrevistar para que conozcan la verdadera realidad. No crea la señora presidenta Dina Boluarte ni la fiscal de la Nación que ponerse un manto en la cabeza, ir a ver al Papa, van a librarse de todo. Esto no es así, ¿eh? Las vidas de las personas se respetan, los derechos humanos se respetan. Y usted, presidenta, tiene que esclarecer todo lo que pasó en las protestas y la fiscal de la Nación muestra eficiencia, capacidad, que creo que esas dos palabras están muy lejano de usted. Solamente viaja para sus gastos, para sus lujos. Nosotros los peruanos le pagamos sus gustos, le pagamos sus turrones, sus chocolates y todo lo que usted desea. Sin embargo, usted no le da celeridad, claridad, transparencia a estas investigaciones y ha tenido que traer estas investigaciones a Lima, donde los deudos tienen que gastar el poco dinero que tienen para venir y pedir justicia. ¿Con qué intención? Esto nos indigna, definitivamente. Mil disculpas a los televidentes, la indignación creo que la comparte todo el país, porque más allá de las causas de las protestas es la vida del ser humano que se tiene que respetar.